Amigos y hermanos de Casa de Oración, sean bienvenidos a su programa Escudriñando lo que se predica y lo que se enseña el día de hoy dentro de las iglesias. Y hoy día vamos a hablar de un hombre que fue muy reconocido, principalmente en los años 80 y 90, y tiene un legado que hasta el día de hoy continúa. Su nombre es Gigi Ávila. Pero ¿realmente Gigi Ávila era un siervo de Dios? ¿O solo fue un falso, un hereje que desvió a la iglesia del Señor y de su palabra? Acompáñame en esta enseñanza. Ahora, vamos a ver una de las primeras herejías de este personaje, Gigi Ávila. Por si no lo sabían, él fue el promotor, el que comenzó con esto de los pañitos ungidos. Hermanos, este testimonio lo extraí de la revista de Gigi Ávila, La Fe en Marcha. Y miren lo que dice. Hermano Gigi, Dios le continúe bendiciendo junto a los demás miembros del ministerio. Quiero testificar que luego de ser sometida a una mamografía, salí con una anormalidad en el seno izquierdo. El conocer que tenía esa condición me preocupó mucho. Me comuniqué con su ministerio y pedí que me enviaran un pañito ungido. Inmediatamente que lo recibí, lo usé por varios días sobre el seno afectado. Al visitar al médico para conocer los resultados de una prueba de ultrasonido que me habían hecho, me llevé una gran sorpresa, ya que los mismos fueron negativos. Atentamente, su hermana en Cristo. Entonces, hermanos, podemos ver que aquí que esa supuesta hermana cristiana no menciona a Cristo para nada. Y parece esto fetichismo, porque pone su fe en ese pañito ungido que supuestamente le envió el ministerio Cristo Viene de Gigi Ávila. Pero hay toda una confusión por lo que Lucas escribió en Hechos capítulo 19. Hermanos, antes de estudiar estos textos, tenemos que recordar que Pablo estaba en Éfeso. Y Éfeso era una ciudad de Asia Menor. Hoy día en la actualidad Éfeso es lo que conocemos como Turquía. Y Pablo enseñaba en una escuela de uno llamado Tirano, porque Éfeso estaba metido en la brujería, en la idolatría, en el fetichismo. Miren lo que dice el versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hermanos, el uso de paños y delantales era un acomodo a la fe supersticiosa que tenían los efesios. Ese no fue un mandamiento de Dios para la iglesia gentil. Ni Pablo ordenó que se practicara esto de los pañitos ungidos, de los delantales en la iglesia gentil, sino que como Éfeso era una ciudad pagana, idólatra, de magia, de brujería, de fetichismo, entonces ellos acomodaron lo que ellos practicaban a la fe. Miren lo que dicen los versículos 18 al 20. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos,
Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaban delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces recordemos que Pablo salió a una ciudad pagana, donde tenían prácticas y costumbres heréticas. Entonces, hermanos, esto no es un mandamiento, porque la Biblia claramente dice que Dios Él era el que hacía los milagros grandes por mano de Pablo. Lastimosamente hoy día muchos ponen su fe en el pañito, en el delantal, en la toalla. Pero hermanos, eso es fetichismo, eso es brujería. Pon este pañito debajo de la almohada de tu esposo. Tu esposo se va a endemoniar, porque esa no es una práctica cristiana. Eso no se ve que practicaron, gloria a Dios, Pedro, Juan, Felipe, Bartolomé. No, esto no se ve que practicaron los cristianos de los primeros 300 años. Hermanos, esto es un invento de hombres corruptos, así como este Gigi Ávila. Otra de las herejías de este hombre, Gigi Ávila, era que decía que si alguien tiene cáncer y pone sobre ese lugar donde está su cáncer la Biblia, no va a pasar nada. Pero si pone su libro ungido, la fe en marcha, él aseguraba que esa persona iba a quedar sana. Hermanos, eso es soberbia. Hermanos, este hombre no conocía a Dios, porque Dios es soberano. Y el poder no está en ningún librito. Estas son puras herejías. Y este es un desconocimiento. Y aquí Gigi Ávila está demostrando que no conoce al Dios soberano. Y que Él sana cuando quiere, como Él quiere y a quien Él quiere. Señor, yo confío en que tú me puedes sanar, porque yo no voy a dejar ningún doctor que me opere a mí ni que me toque. Pues cuando recibí la revista hermano Gigi Ávila, pues lloré y le pedí al Señor que me sanara. Pero yo decía, Señor, yo sé que tú puedes levantarme, Señor. Y le doy la gloria al Señor. Yo no he tenido que ir a ningún médico por esa razón, sino que me siento bien, estoy sana. Ya no fluye sangre ya, ni dolor ni nada. Otra de las herejías de este hombre, Gigi Ávila, es que se vanagloria de haber ayunado 41 días, más que Moisés, más que Jesús. Pero acompáñenme a ver este video. En una ocasión, yo hice un ayuno de 41 días. No fue que yo escogí eso, ni que Dios me lo dijo. Fue que tuve un problema que me tenía hastiado a mí ya. Y un día llegué y me jodillé y dije, Señor, voy a empezar un ayuno y no lo voy a entregar hasta que tú no resuelvas este problema. Si me muero, mejor, me voy contigo. Y pasó una semana, y pasaron 2 semanas, y yo ahí. Y pasaron 3 semanas, 21 días, y yo ahí. Sonríe si puede. Y cuando llegó el día número 28, yo oí a Dios que me dijo, enciéjate en aquella habitación y no salga de ahí hasta que yo no te lo diga. No me dijo que entregara el ayuno, llevaba 28 días. Pero hermano, yo no había sentido una debilidad nunca. Ahí es que uno sabe que Dios está en el asunto. Me encejé. Y a los 33 días oí la voz de Dios cuando me dijo, el problemita está en mis manos, puedes entregar el ayuno. Yo me quedé así. Le dije, Señor, que yo haya hecho 33 días de ayuno por un trapo de problema. Dame 8 días más por las almas que se salven, que tenga un ministerio que gane almas por el mundo. Y vi así, como en una visión así de esas fugaces, la cara del Señor que se sonrió. Yo dije, amén, aprobado. Hermanos, no sé si se han dado cuenta de la altivez, la soberbia de este hombre.
Porque él le dice, Señor, yo tengo un problema. Y si no me sacas de este problema, yo voy a ayunar hasta que me muera. Hermanos, eso es un chantaje. ¿Se imaginan si Pablo le hubiera dicho así al Señor Jesús? Señor, si tú no me sanas de este problema que tengo en los ojos, me voy a meter a un ayuno. Y si me muero, total. Hermanos, eso es una actitud de soberbia. ¿Será que un verdadero siervo de Dios, alguien que conoce a Dios, pueda dirigirse de esa manera a Dios? Este hombre no sabía a quién se estaba dirigiendo, porque Dios es soberano. Miren lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia, o sea, mayor favor. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué se creía este hombre para exigir a Dios que le solucione sus problemas? Y después dijo, sentí tanta debilidad que sentí que Dios estaba en el asunto. Hermanos, si uno deja de comer, obviamente que va a sentirse débil, pero dice Dios estaba en el asunto. Y Jesús me dijo, ya el problemita está en mis manos, ya te lo solucioné. Hermanos, ¿ustedes creen que vamos a doblar la mano a Dios por un ayuno? Hermanos, hoy día no saben lo que es ayunar en las iglesias cristianas, porque muchos han copiado a hombres falsos como este G. Ávila. ¿Por qué? Porque piensan que el ayuno es para doblarle la mano a Dios, pero eso es una mentira. Y les prometo que vamos a hacer un estudio acerca del ayuno. Y dice que el Señor le dice, ya, deja de ayunar, y era 33 días. Pero él le dijo, Señor, dame 8 días más, para que tenga un ministerio que gane almas por montón. Definitivamente este hombre no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque ningún hombre, ningún ministerio, ningún pastor puede ganar almas. Entiéndanlo. El ayuno no es para ganar almas. Ahora, por medio de la oración podemos interceder para que Dios tenga misericordia de los hombres. Pero Dios es soberano y Él decide, gloria a Dios, a quienes va a salvar. Pero, ¿qué es lo que nos mandó Dios en su palabra para su iglesia? Abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 16, los versículos 15 y 16. Así dice el Señor. Y les dijo, ¿quién dijo? Jesús. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿cuál es el mandato para la iglesia, para un ministerio, para una denominación? Predicar el evangelio. Y el resultado final está en la soberanía de Dios, no en nosotros. Y eso se los voy a probar con la Biblia. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces claramente podemos ver por la Biblia que quien añade a los salvos es Dios, ningún hombre, ningún ministerio. El trabajo del pueblo de Dios, de los cristianos, de los discípulos es predicar el evangelio. Pero no existe nada de eso de que yo me voy a ganar almas o voy a tener un ministerio donde gane almas. No, es Dios quien añade, quien salva las vidas y las almas. Y miren cómo este G. Ávila no vivía lo que predicaba. Miren este video. Nunca mienta. Que los mentirosos no están en los cielos, no importa la mentira que sea. Que se ponga a seguir a preparar trampas y mentiras para engañar al muchacho. Sí, bien, esto, lo otro. Nada de eso, habla la verdad. La verdad conforme a la Biblia. En amor de Dios, con confianza en un Dios que sube. Y él claramente dice, no mientan. Esa era su enseñanza. Pero él lo vivía. Miren este otro video. En aquellos días cuando yo estaba ya en quinto o sexto día de ayuno, que le estaba preguntando a Dios algo que era decisivo. Y el Señor, yo quiero que tú me expliques algo. Tú la salvaste, yo no tengo duda. Ha dado 4 visiones claras para confirmar lo que yo he creído. Pero ¿por qué tenía que morir en esa forma? ¿Por qué tenía que morir? ¿Y por qué en esa forma?
El Señor me explicó las dos cosas de forma detallada. Primero, me dijo, tenía que morir, me la tenía que llevar conmigo. Si no me la llevo conmigo, se te queda en la gran tribulación. Porque ella, que acababa de regresar y estaba buscándome, se había debilitado trágicamente, que me puso el diablo. Estaba tan debilitada que se te quedaba en la tribulación. Y si te quedaba en la tribulación, no había garantías de nada. Por eso la llevé. Ahora, cuando suena la trompeta, la resucito ese día y vuela contigo. Alabado. ¡Ay, Samaya, Samaya! Nuestro presidente, el evangelista Gigi Ávila, partió con el Señor esta mañana, a eso de las 8:20, en su hogar, rodeado de su esposa. Hermanos, ¿qué se creía este hombre? Era un irrespetuoso, no respetaba a Dios. Y le estaba pidiendo cuentas por la muerte de su hija. Le voy a pedir cuentas. ¿Por qué mi hija murió de esa forma? Miren lo que dice el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hermanos, nosotros delante de Dios somos como nada. Somos polvo, somos ceniza. Como decía David, somos unos gusanos. Y Dios hace según su voluntad allí en los ejércitos del cielo y con los hombres aquí en la tierra. ¿Y quién le podrá decir qué haces? Definitivamente este Gigi Ávila no conocía a Dios. Y no solo eso. Según él, dice que el Señor le dijo, si tu hija no hubiera muerto, se hubiera perdido, hubiera vuelto atrás y se hubiera quedado en la gran tribulación. O sea, en otras palabras, lo que Jesús le quiso decir es que ella hubiera perdido su salvación. Pero si la hija de Gigi Ávila era una verdadera cristiana, ¿había la posibilidad de que pierda su salvación? Miren lo que dice Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. ¿Qué quiere decir todo esto? Hermanos, que aquel que es un verdadero cristiano, nunca jamás va a perder su salvación. ¿Por qué? Porque así como Dios es soberano en nuestra salvación, también es soberano en nuestra santificación. Hermanos, en la Biblia no existe el concepto de que Dios justifica o salva a alguien, pero va a continuar en el pecado o va a retroceder. No, 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 no. Dios nos ha creado para buenas obras y eso es lo que muchos no entienden. ¿Qué son las buenas obras? Son la evidencia de que alguien realmente ha sido justificado, perdonado y que es un verdadero cristiano. No es para salvarnos, no es para preservar la salvación, porque la salvación no se pierde. Ese es un error. El problema es que muchos hombres se han metido dentro de la iglesia que nunca nacieron de nuevo y continúan con su vida de pecado, y muchos creen que la salvación se puede perder. No, simplemente que esos hombres nunca nacieron de nuevo, porque aquel que ha nacido de nuevo inevitablemente va a dar buenas obras, se va a santificar, porque la Biblia dice que Dios hace el querer como el hacer, y eso es la soberanía de Dios que Dios tiene bajo control en aquellos que ha justificado. Dios, cuando nos salvó, Él no dijo estos van a continuar en el pecado, no, sino Él pensó que cuando Él nos iba a justificar, también nos iba a santificar, y esa es la evidencia de un verdadero cristiano. Entonces, todo lo que dice este Gigi Ávila es una herejía. Y para terminar, este hombre no se cansaba de decir herejías, porque supuestamente el Señor le dijo, tu hija va a resucitar ese día del arrebatamiento, y juntos se van a ir al cielo, porque tú vas a ver el arrebatamiento. Tú vas a estar con vida y tu hija va a resucitar y se van juntos al cielo. Hermanos, si Jesús le hubiera dicho realmente eso, seguramente se hubiera cumplido.
Pero todos sabemos que Gigi Ávila murió el año 2013. Era un falso profeta, era un mentiroso. Miren lo que dice Jeremías capítulo 23 versículo 32. He aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Todo lo contrario, muchos seguidores de este Gigi Ávila están extraviados, están perdidos, porque creen todas las herejías que les dijo este hombre. Pero ese era un falso profeta. Ahora veremos cómo Gigi Ávila predijo 5 veces la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hizo en el año 1971, luego en el año 1980, luego en el año 1987, luego en el año 1993 y la última fue en el año 2000. Ahora no vamos a escuchar todas esas falsas predicciones, solamente la más relevante, que fue la del año de 1987. Va a sonar, todo está cumplido, no hay una señal que nos haya visto. Estamos en los días de la última generación. Empieza el 88 y ahí viene y se cumple el término de una generación. Establecerse la nación judía como nación. Así que el año que está a punto de venir es un año dramático, un año de espera, un año de búsqueda, un año en el cual podemos volar para el cielo en cualquier momento. Porque Él lo dijo. Finalmente, hermanos, podemos ver a Gigi Ávila que se saca una foto abrazados con Benny Hinn. Y ese fue el promotor de todas las cosas heréticas que entraron a las iglesias carismáticas. Porque él fue el que comenzó con esto de la risa santa, del saco ungido, de todo el desorden que rodaba. Supuestamente hablaban en lenguas extrañas los unos a los otros, la famosa sacada de lengua, y hay un desorden total. Hermanos, estos dos hombres, Gigi Ávila y Benny Hinn, fueron los mayores promotores para que tantas herejías entraran principalmente en las iglesias carismáticas pentecostales. Ahora, ¿eso significa que yo no creo en los dones del Espíritu Santo? No. Casa de Oración, también somos una iglesia pentecostal. Pero nosotros no nos vamos a sus extremos. Nosotros creemos, hermanos, en los dones del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice, háganlo todo decentemente y con orden. Hermanos, si alguien va a hablar en lenguas en una iglesia, si no hay un intérprete para esas lenguas, que no hable, dice la Biblia. No es ese caos que hoy día se ve. Hermanos, yo he visto gente que ha sido sanada de una forma sobrenatural por la mano de Dios. Yo mismo alguna vez he orado por una persona y se ha sanado. Hemos escuchado palabra profética donde nos han exhortado de dar cuidado cuando la iglesia estaba mal, cuando teníamos algunos errores, algunas fallas. Creemos en la profecía cuando han exhortado a algunos hermanos. Pero no en esos falsos profetas charlatanes que te hablan de prosperidad, de riquezas. No. Que nunca confrontan el pecado, ese tipo de profetas. Pero nosotros creemos en los dones espirituales. Pero como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 14, hágase todo decentemente y con orden. Hermanos, si ustedes han sido observadores, se habrán dado cuenta que todo lo que decía Gigi Ávila, todo lo que enseñaba, jamás lo respaldó con la palabra de Dios, sino simplemente fueron las experiencias que él tuvo por sueños, por visiones. Y ese es un error. Ningún sueño, ninguna profecía puede sustituir a la palabra de Dios. Cualquier cosa que cualquier hombre hable tiene que ser sustentado, respaldado por la palabra de Dios. Este hombre era un falso profeta. Tengan mucho cuidado, hermanos. Espero que este video les haya servido. Si Dios lo permite, nos vemos en un próximo programa. Paz del Señor.